con nosotros en este día tan especial para nosotros. Antes de empezar, me gustaría primero agradecer públicamente por las oraciones de ustedes, por mi esposa, por mí también. De verdad fueron días difíciles, han sido aún días un poco complicados. Anoche falleció una otra persona de la familia también, un joven, 25 años, y yo tenía un cariño muy especial por él. Y falleció anoche también por COVID, así que por eso que volvemos a cuidar más, ¿viste? Distanciamiento, y además de lo que dijo Marquinhos y el pastor Fernando, por la semana, si ustedes tienen algún síntoma, presente algún síntoma, por favor no deje de avisarnos, y también pedimos que si hay algún síntoma y persiste, si podés, no venga, porque para así podamos cuidarnos, ¿viste? Sí, entonces fueron de verdad días difíciles para nosotros, pero sentimos la oración de ustedes. Gracias a Dios, el Señor nos ayudó. Yo recibí un mensaje por mi Instagram esta semana de unas personas que estuvieron orando por nosotros en Brasil y no sabían de nada. Dijeron que el Señor puso en sus corazones para orar por nosotros y no sabían, y oraron mucho por nosotros. Y ahí cuando yo compartí el pedido de oración, dijeron, yo no sabía, pero yo venía orando por ustedes. Así que sabemos que es el Señor, que nos dio fuerza para seguir, para continuar. Fue seguro el Espíritu Santo de Dios y las oraciones de ustedes. Así que muchas gracias. Fue muy importante las oraciones, y también lo que nos sostuvo estos días fue confiar en Dios, saber que Dios cuida mejor que nosotros, y confiar en sus promesas de que Él nos va a guardar hasta la eternidad y estará con nosotros hasta el fin del mundo. Entonces fue esto que nos sostuvo y nos puso de pie, mismo con estas situaciones. Así que muchísimas gracias y sigamos cuidándonos. Yo creo que es gracia de Dios, aún estamos a tiempo acá en Argentina de cuidar, porque ha venido la segunda ola del coronavirus, ya está, y así tenemos tiempo de cuidarnos para que no pase nada más grave con nosotros, porque queremos seguir con las reuniones y no queremos cerrar las reuniones. Así que por favor, solo para confirmar lo que dijo Marquito, lo que dijo Fer, que cuidémonos aún más, y estamos a tiempo, es gracia de Dios, estamos a tiempo de seguir cuidándonos para que no pase algo muy grave con alguno de nosotros acá de la iglesia. Y antes de arrancar también con nuestro texto de hoy, me gustaría hacer como un juego con ustedes para que podamos como ver, notar cómo las noticias, ellas involucran nuestros sentimientos, ¿viste? Como las noticias pueden generar sentimientos en nuestros corazones. Hay noticias que nos traen tristeza, preocupación, hay otras que nos traen alegría, felicidad. Y ahí yo pensé hacer esto con nosotros para que podamos ver cómo las noticias pueden involucrar nuestros sentimientos. Imagínate que hoy despertamos y abrimos los noticieros, redes sociales, tele, no sé, y miramos una noticia como esta. Rodri, ¿podéis solo bajar un poquito? ¿Cómo estaría nuestro corazón? No, es acá, perdón. Esto acá. Subí. Esto. Imagínate cómo estaría nuestro corazón. Abrí hoy los noticieros. Perdóname los equívocos gramaticales. Cuando yo me di cuenta del equívoco, ya era tarde. Pero, ¿cómo estaría nuestro corazón hoy despertar y leer esto? Fin de la pandemia. Más de 80% de la población argentina está vacunada.
quítense los barbijos, guarden el alcohol en gel y siéntanse libres. ¿Cómo estaría nuestro corazón? Alegres, ¿no? Muy contentos con esta noticia, ¿no? Ojalá que pase pronto una noticia como esta, no solo acá, sino en el mundo. Y ahora una otra también, como fin de la inflación en Argentina. La inflación, ¿viste? Como las noticias involucran nuestros sentimientos. La inflación argentina alcanzó la tasa más baja de la historia, 3.1%. Y a partir de ahora será posible ahorrar dinero y hacer que tu sueldo dure hasta el fin del mes. ¿Viste? Como las noticias involucran nuestros sentimientos. Alegría, felicidad. Una otra ahora, Rodri. Ahora yo he estudiado un poco la historia de nuestro país acá, de Argentina, y yo descubrí cosas que yo de verdad no sabía, y me generó un sentimiento de, wow, qué lindo, qué bueno saber de la historia de Argentina. Rich como un argentín, un dicho popular, argentino del siglo pasado, dicho popular utilizado en Europa para referirse a una persona con mucho dinero. Entonces, la historia de la Argentina en el pasado muestra que era una Argentina muy más grande de lo que es. El PBI, mayor PBI per cápita del planeta, inauguración del primer súbite de América Latina fue acá en Buenos Aires, y la Argentina ya fue octava nación más rica del mundo. Sentimiento de orgullo por el país, yo sentí cuando leí esto, qué bueno, qué noticia, qué bueno saber que la Argentina es un país, ya fue también un país tan grande, y estaba ahí en el escenario mundial. El sentimiento que a mí me generó un sentimiento de orgullo, de wow, saber que la Argentina tiene una historia linda, qué bueno. Sin embargo, ahora, volvemos un poco, unos años, unos séculos antes, al tiempo de Jesús. Imagina cómo estuvo el corazón de los discípulos y de la gente que vio a Jesús crucificado. Y por la mañana, sabemos que es una fecha ahora comercial, pero por la mañana de un domingo, creen, recibieron esa noticia. Imagínate cómo quedó el corazón de la gente. Tumba vacía. Pero Él les dijo, no se asusten, porque mira, para ellos Jesús había muerto. Y de repente, de la nada sale la noticia, tumba vacía. No se asusten. Yo creo que yo quedaría un poco asustado. Además que el Señor ya nos haya dicho, yo quedaría asustado. Creo que sería un sentimiento de nosotros. ¿Cómo cree que quedó el corazón de los discípulos, de las mujeres y de la gente en este periodo a escuchar una noticia como esta? No se asusten, ustedes buscan a Jesús de Nazaret, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Miren el lugar donde lo pusieron. Miren allá, acá donde lo pusieron. Jesús no está más. ¿Cómo quedó el corazón de esta gente? Y es justamente sobre eso que vamos a hablar hoy. Que la noticia más importante de la historia vino de una tumba vacía. Esta fue la noticia más importante que el mundo ha oído en todos estos tiempos y días. Pero, ¿qué significa la resurrección de Jesús? Hoy escuchamos ya también, venimos escuchando hace años y tiempo sobre la resurrección, Pascua. Pero, ¿qué significa la resurrección de Jesús, de Cristo? ¿Y cuáles fueron los impactos, las consecuencias de la resurrección en nuestra vida y en nuestro corazón? Es lo que intentaremos hoy reflexionar y aprender un poco más con la Biblia.
Nuestro texto principal de hoy, si tiene lapicera, ya saquen, y papel también. Vamos a marcar hoy un montón de textos, algunos textos. Pero el texto principal de hoy es Efesios capítulo 2, de los versículos 4 a 7. Efesios 2, de los versos 4 a 7. Leemos. Pero Dios es tan misericordioso y nos amó con un amor tan grande que nos dio vida juntamente con Cristo, cuando todavía estábamos muertos a causa de nuestros pecados. Por la bondad de Dios han recibido ustedes la salvación. Y en unión con Cristo Jesús nos resucitó y nos hizo sentar con Él en el cielo. Hizo esto para demostrar en los tiempos futuros su generosidad y su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Vamos a orar antes. Señor, gracias por este tiempo, gracias por poder estar juntos como cuerpo de Cristo, gracias por este día especial y gracias por poder aún vivir en un país donde es posible compartir libremente tu palabra. Te rogamos que en ese momento tu Espíritu habla en nuestros corazones, Dios, y que salgamos de aquí, de esa reunión, diferentes de cómo llegamos. Enséñanos y habla con nosotros. Es por eso que en tu nombre oramos. Amén. Entonces vamos a volver al texto para intentar sacar y aprender cuáles fueron las consecuencias de la resurrección de Jesús en nuestra vida. Primero el texto empieza diciendo, pero Dios es tan misericordioso y nos amó con un amor tan grande que nos dio vida juntamente con Cristo cuando todavía estábamos muertos a causa de nuestros pecados. Por la bondad de Dios han recibido ustedes la salvación. Esto ya hemos escuchado, el pastor ya habló hoy más temprano. El Señor nos sacó a nosotros de un lugar oscuro, de la oscuridad de nuestro corazón. Esto fue por gracia y misericordia, fue por bondad, no fue por nosotros. Hoy en la clase de membresía hablamos sobre esto, que no fuimos nosotros que decidimos llegar hacia Dios, fue primero Él. Nosotros solo decimos que sí a Dios, solo acercámonos a Dios, porque antes Él, por su amor y misericordia, decidió hablar a nuestro corazón para que pudiéramos recibir la salvación y decir, sí, acepto, Señor, acepto tu amor. Versículo 6, ahí viene, y en unión con Cristo Jesús nos resucitó y nos hizo sentar con Él en el cielo. Versículo 6. Acá habla acerca de la resurrección. Habla que Jesús resucitó y nosotros resucitamos junto a Él. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa resucitar junto al Señor? Morimos para nuestra vida antigua y ahora hubo un nuevo nacimiento en nuestra vida. Y esto solo fue posible por medio de la resurrección de Jesús. Y en unión con Cristo Jesús nos resucitó y nos hizo sentar con Él en el cielo. En el cielo, ¿qué hizo Jesús? Nos sacó y nos dio la vida eterna. Entonces, una de las consecuencias, uno de los impactos de la resurrección en nuestra vida fue
la vida eterna. El Señor nos dio vida, nos regaló la verdadera vida porque antes estábamos muertos espiritualmente. Antes no teníamos la verdadera vida. Antes no teníamos la vida eterna. Pero cuando Jesús resucitó, nos sacó de la muerte, de las manos de la muerte, del pecado, de la esclavitud del pecado, y nos puso junto a Él en el cielo. Entonces, la resurrección confirmó, nos hizo vencedores en Cristo, nos dio la vida eterna. Y este es uno de los impactos y una de las mejores noticias del mundo. Fue que Jesús nos dio la vida eterna. Este es un impacto, una consecuencia. La resurrección confirmó nuestra entrada en el mundo, en el reino celestial. Porque Cristo fue resucitado, ahora tenemos vida. Porque Cristo fue resucitado, ahora tenemos la verdadera vida y tenemos la vida eterna. Porque Cristo fue resucitado, tenemos ahora esta esperanza de la eternidad. Entonces la resurrección confirmó esto en nuestros corazones. Nos puso al lado del Señor en el cielo. Fue lo que hizo la resurrección. Ahora tenemos esta esperanza. Y es esta esperanza que nos sostiene en los momentos de aflicción. Saber que todo eso acá es de paso. Y que allá en el cielo no habrá más nada de dolor, de tristeza. Entonces, por la resurrección fuimos confirmados en el reino de Dios, en el reino celestial. Grabe esto, memorice esto en sus corazones. La resurrección confirmó nuestra entrada en el reino celestial. Y glorias a Dios por esto. Una otra cosa, a través del texto, que podemos ver por medio de la resurrección, es que, ya hablé también, la resurrección nos trajo salvación. Nos dio vida, la verdadera vida, éramos muertos, el Señor nos sacó y nos dio vida, la verdadera vida, y nos trajo la salvación. Solo una otra cosa más acerca de nuestra nueva vida. Es que antes nosotros estábamos ciegos por los pecados y no llevábamos una vida feliz, la verdadera felicidad. Nosotros hoy es posible amar uno a los otros, mismo cuando no sea posible. Y solo quien hace esto en nuestro corazón es el Espíritu Santo, es el Señor, por medio de la resurrección y de la nueva vida. Si hoy logramos perdonar lo imperdonable, fue porque Dios nos dio esta nueva vida. Esa nueva vida en Cristo Jesús. Esto solo quien nace es Jesús. Y su resurrección confirmó esto. Nos dio la nueva vida en Jesús. Entonces nos dio vida, nos trajo la salvación, nos confirmó en la entrada celestial. Me gustaría leer para ustedes también un otro texto que nos traje la idea de lo que hizo la resurrección. Romanos 10:9. Si con tu boca reconoces a Jesús como Señor y con tu corazón crees que Dios resucitó, alcanzarás
la salvación. Entonces la resurrección tiene mucho que ver con la salvación. La resurrección confirma la salvación. Entonces tenemos que creer en Jesús como Señor y también creer que Él de verdad resucitó. Y ahora una otra consecuencia de la resurrección de Jesús que tanto hablamos, que tanto compartimos entre nosotros, es que la resurrección, que Jesús por medio de la resurrección venció a la muerte. Cuando Cristo resucitó, venció a la muerte y nos hizo vencedores con Él también. Y por eso que la Biblia nos dice que somos vencedores. No somos vencedores por éxitos acá en este mundo, por lograr una buena carrera, por tener plata. ¿Son cosas buenas? Sí. No estoy diciendo que no son cosas buenas y tenemos que sí hacerlo y buscar esto. Sin embargo, la Biblia nos dice que somos vencedores porque somos declarados vencedores por medio de la resurrección de Jesús. Vencimos con Él a la muerte. La resurrección venció a la muerte y nosotros vencimos junto a Jesús. No por nosotros o por lo que hacemos, sino por Jesús. Entonces, la resurrección confirma, significa que Jesús venció a la muerte. Ahora la muerte, por muy dolorosa que sea, y es dolorosa, hasta Jesús lloró cuando Lázaro se fue. La muerte es dolorosa, no es fácil. Lloramos, sí, perder a alguien muy cercano a nosotros, duele. Sin embargo, por más dolorosa que sea la muerte hoy no nos asusta más. Por causa de la resurrección de Jesús. Él venció a la muerte y la muerte hoy para nosotros no nos asusta. La muerte murió cuando Jesús resucitó. Memorice esto, la muerte murió cuando Jesús resucitó. La muerte ahora no tiene más poder sobre Jesús y sobre nosotros. Y es lo que la Biblia dice. Por haber resucitado Jesús, ahora tenemos un futuro cierto. Por haber resucitado Jesús, tenemos esta esperanza y la confianza de un lugar seguro y eterno. De un lugar con Él. Y fue porque resucitó Jesús. Vamos ahora a un otro texto donde Pablo nos habla un poco sobre lo que significó la resurrección de Jesús. Vamos a Romanos capítulo 6. Desde el versículo 4 hasta el 9. Romanos 6, 4 al versículo 9. Pues por el bautismo fuimos sepultados con Cristo y morimos para ser resucitados y vivir una vida nueva, así como Cristo fue resucitado por el glorioso poder del Padre. Si nos hemos unido a Cristo en una muerte como la suya, también nos uniremos a Él en su resurrección. Sabemos que lo que antes éramos fue crucificado con Cristo para que el poder de nuestra naturaleza pecadora quedara destruido y ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado. Porque cuando uno muere,
queda libre del pecado. Si nosotros hemos muerto con Cristo, confiamos en que también viviremos con Él. Ahora 9, sabemos que Cristo, haciendo resucitado, no volverá a morir. La muerte ya no tiene poder sobre Él. Morimos, tenemos la consecuencia de morir con Cristo y también tenemos la consecuencia de haber sido resucitados con Cristo. Y por Cristo haber sido resucitado, venció la muerte. Y nosotros, por haber sido resucitados con Cristo, también vencimos a la muerte. La muerte ya no tiene más poder sobre nosotros, sobre nuestras vidas. Porque Cristo resucitó. Entonces, estas son las consecuencias más importantes que la Biblia nos enseña y nos habla acerca de la resurrección. A través de la resurrección, Cristo nos dio la verdadera vida, su muerte y su resurrección. Cristo nos trajo salvación y Cristo venció a la muerte. Y nosotros somos vencedores con Él, junto a Él. Y esto para nosotros es motivo de alegría. Yo me acuerdo que cuando yo escuché por la primera vez en el seminario, no debemos llorar por esos tiempos de Pascua, por la muerte de Jesús. Hoy es tiempo de celebrar su muerte y su resurrección. Y para mí era, ¿cómo voy a celebrar una muerte? Porque fue esa muerte que nos trajo la vida eterna. Fue esa muerte que nos confirmó en la entrada en el reino celestial. Fue a través de esa muerte. Y la resurrección nos confirma esto. Morir hoy para nosotros significa partir a estar con Cristo. Y cuando hablo nosotros, yo no quiero decir todos. Quiero decir a los que en verdad son creyentes, hijos de Dios, que es también lo que la palabra dice. Entonces, a los que son hijos de Dios, la resurrección de Cristo, morir, significa partir para estar con Cristo. Y esta esperanza nos quita el miedo a la muerte. No significa que nosotros no tengamos preocupación por la muerte, porque sí, yo de verdad no quiero, por ejemplo, que mi esposa se muera ahora. No quiero. Sin embargo, la muerte ya no genera más, ¿viste? Ya no asusta más a nosotros. Porque cuando pensamos en la muerte, sentimos el dolor de la muerte. Sin embargo, recordamos en el fondo del corazón. Recordamos. Y esto es que conforta nuestro corazón. Que la muerte de los creyentes es partida, está con Cristo. Semana pasada yo estuve hablando, hay una tía que perdió su esposo y anoche su hijo. La familia eran de mi suegro, eran 2 hombres y 4 mujeres. 2 hombres, yo no me acuerdo ahora bien. Fallecieron 2 hombres, ahora recién llegó un mensaje, su hermana también está muy, muy grave y no sabemos si va a estar viva. Y su mamá también, la abuela también está muy grave. Y hay una hermana que es quien está recibiendo las noticias de todas las muertes y de todo. Y acá orando, Señor, fortalezca. Y un día yo hablé con ella por mensaje cuando falleció mi suegro. Ella estaba pasando a mí las noticias y yo la vi muy así tranquila por una situación como esta. Perdió 2 hermanos, perdió el papá, su mamá está grave, su otra hermana está grave, su sobrino. Y hablando con ella y ella, no,
ya estamos fuertes, ya estamos tranquilos. Después que mi papá se fue, sabemos, su papá era pastor y ellos tenían la confianza de que su papá ahora estaba en un lugar celestial, en el reino. Y yo quedé reflexionando esto. Y esto que hizo fue Jesús, la resurrección. Y la resurrección nos trae esta esperanza. Y esta esperanza nos sostiene. Esta esperanza nos sostiene en estos días, en estos momentos. Y mira cómo es lindo esto. La confianza que tenían, no. Tranquilos ustedes ahí en Argentina, no se preocupen mucho con nosotros. Estamos bien, porque confiamos en la promesa que hizo Jesús. Confiamos en esta esperanza de la vida eterna. Y me gustaría preguntar, yo pregunté a mí y preguntar a ustedes, ¿dónde está tu esperanza? ¿Dónde está tu esperanza? El pastor, yo escuché un poco por la mañana, dijo acerca que Pablo dijo que si nosotros tenemos esperanza en Cristo solo en este mundo, somos los más miserables, los más tristes. ¿Y por qué Pablo dijo esto? Había hermanos que no creían que era posible resucitar un hombre. Y Pablo en ese capítulo, 1 Corintios 15, viene diciendo, si nosotros no creemos que es posible resucitar, si nosotros no creemos que Cristo de verdad resucitó, nuestra fe no sirve para nada y la muerte de Cristo no sirve para nada, no sirvió para nada. Y ahí Pablo exhorta y habla. Si nosotros ponemos nuestra esperanza en un Cristo solamente humano, en un Cristo que no resucitó, somos los más miserables. ¿Dónde está nuestra esperanza? ¿Dónde ponemos nuestra esperanza cuando viene el día malo? Y ahí les digo como un pecador y hombre, a veces sí me olvido y confío en mi trabajo, confío en mi sueldo, confío en algunas capacidades, pero son en estos momentos que debemos parar y reflexionar, no. Nuestra confianza no puede jamás estar en nosotros mismos. Y esto no nos sostiene. Porque a cualquier momento podemos ser echados del trabajo. Cualquier momento puede pasar alguna cosa con nosotros. Y si nuestra confianza está en las cosas de este mundo, nuestra fe también se va con las cosas de este mundo que están de paso, hay una palabra en portugués que se dice efímeras, que son cosas, viste, que tienen un corto plazo. Efímeras acá en español, ¿no? Sí. Si nosotros ponemos nuestra esperanza en cosas efímeras, nuestra fe no se sostendrá. Nuestra esperanza tiene que estar en Cristo. Y tenemos que creer en la resurrección. Porque si Cristo no resucitó, no venció a la muerte. Y si Cristo no venció a la muerte, no nos dio la vida eterna. Si no nos dio la vida eterna, no tenemos por qué tener esperanza. Y no estaremos en el mundo celestial. Moral el cristianismo. Si no creemos en la resurrección de Cristo, por favor, esto aquí no sirve para nada. Si Cristo no resucitó, la cruz fue vana, no significó nada. Sin embargo, creemos que Cristo resucitó.
Pablo acá en 1 Corintios capítulo 15, versículo 19 dice, si nuestra esperanza en Cristo solo vale para esta vida, somos los más desdichados de todos. Nuestra esperanza no puede jamás estar en un Cristo solamente humano. Y hay un montón de gente que enseña estas cosas. No, tenemos que creer que Jesús de verdad resucitó. Y esa debe ser nuestra esperanza, para que un día podamos estar en la muerte, en la vida eterna con el Señor. Hay unos términos en la teología que dice ya y aún no. Sí y aún no. La salvación en nuestra vida es sí, ya sí, porque Cristo ya murió, ya resucitó, ya confirmó, pero aún no, porque aún no llegamos. Pero sí, es así mismo que hablamos en teología. Sí y aún no. Tenemos la confianza de que sí, porque Jesús resucitó. Y una otra cosa histórica acerca de la Santa Cena. Y yo creo que Dios es muy sabio y siempre hace todo bien. Nosotros siempre compartimos la Santa Cena para recordar que Jesús vino, murió y resucitó. ¿Y viste cómo esta historia jamás se perdió? Historia. Jamás se perdió por la historia, por escritos y por la memoria de que Jesús resucitó. Incluso los judíos no creen que el Mesías ya vino. Entonces, en aquel periodo también había muchos judíos y practicar la Santa Cena era poner en sus mentes también que Jesús sí vino y resucitó. Esto también hay un contexto histórico. Y Jesús es muy sabio, Dios es muy sabio y sabe todo lo que otorga y todo lo que hace. Y por fin, además de creer en la resurrección de Jesús, creer en nuestro corazón, debemos difundir, proclamar, predicar esta noticia al mundo. Las noticias que los primeros escucharon, no se asusten, tranquilo, es verdad. Parece algo, wow, pero es verdad. Jesús resucitó. Ahora vayan y difundan esa noticia para el mundo. Y fue así que esta noticia llegó a nosotros. Y será así que la noticia llegará a futuras generaciones, proclamando, predicando acerca de la muerte, de la resurrección y ahora también de la venida del Señor. Ahora, solo para finalizar, volvamos al texto de Efesios. Versículo 8. Pues por la bondad de Dios han recibido ustedes la salvación por medio de la fe. Versículo 7. Hizo esto para demostrar en los tiempos futuros su generosidad y su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Por qué que hubo la resurrección y por qué que Jesús hizo esto? Acá cuando la Biblia habla sobre los tiempos futuros, no significa en este século, en este mundo ahora en que vivimos. Tiempos futuros se refiere a la eternidad. Entonces Cristo, Dios, por medio de Cristo hizo esto, la cruz y la resurrección, para mostrar en los tiempos futuros también, en la eternidad,
su bondad, su gracia y su amor en la eternidad. Se acuerden, ya y aún no. Hoy sí, pero aún no. Ya y aún no. Ya sí, murió, resucitó, y aún no porque no llegamos allá, en el cielo, pero un día llegaremos. Y allá no habrá dolor, tristeza, pecado, ni nada. Entonces debemos confiar y declarar esas verdades. Porque, ¿cuáles fueron los impactos de la resurrección en nuestra vida, en la humanidad? Nos dio la vida verdadera, nos trajo salvación, y ¿qué más? Y venció a la muerte. Que de ahora adelante salgamos de aquí anunciando, proclamando, difundiendo esa noticia con convicción en nuestro corazón. Primero, confirmando en nuestro corazón. Y segundo, confirmando esa noticia de que Cristo de verdad resucitó y venció la muerte. Y tenemos la esperanza de la vida eterna. Mira, hemos vivido un tiempo difícil, complicado, de dolor, sufrimiento. La pandemia ha sido muy triste para muchos. Y es una oportunidad en estos días de hablar acerca de lo que hizo la resurrección. Venció a la muerte. Jesús venció a la muerte. Y para los que creen, la muerte no asusta más. No tiene más poder. Es una oportunidad de predicar estas cosas, de anunciar lo que hizo Jesús en la cruz y su resurrección. Así que no dejemos de anunciar. Que el Señor nos bendiga, nos fortalezca y nos haga siempre recordar de esta promesa que hizo Jesús. Que Él ya nos dio una garantía de la vida eterna. No sé cómo está tu corazón hoy, estos días. No sé cómo está tu convicción acerca de estas cosas. Pero no la dudes. Si crees de verdad que Jesús vino, murió y resucitó y se arrepintió de sus pecados, no lo dudes que el Señor de verdad te salvó y te llevará, ya te puso, ya y aún no, ya te puso y te llevará a un lugar, a una morada, a un lugar eterno, pase lo que pase. Nada y nadie puede separarnos del amor de Dios, ni la muerte. Porque Jesús, ¿qué hizo con la resurrección? Venció ¿qué? A la muerte. Así que tenga una buena semana, que tenga una buena Pascua, un buen domingo, que el Señor les bendiga una vez más. Cuídense, cuidémonos, aún estamos a tiempo. Cuidémonos todos, entre todos, y oremos unos por los otros. Que Dios les bendiga y una buena semana. ¿Hay algún aviso más para dar? ¿Tiene algún aviso? ¿El pastor quiere dar algún aviso, alguna cosa? Así que están libres ahora. Chao.